Señal directa. Estamos de regreso esta tarde en la segunda emisión de Señal Informativa. Ayer le dábamos cuenta algunos detalles de lo que fue la aprobación de la ley o las reformas que se hicieron a la Ley de Participación Ciudadana en nuestra entidad. Y para profundizar en el tema hemos querido invitar y le agradecemos que haya aceptado este diálogo, esta charla con la audiencia de Señal Informativa, a Tomás Figueroa, subsecretario legislativo y de Concertación Social. Muchas Tomás, gracias. ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias, Belén, muchas gracias, Josefina, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar esta charla. Hemos dado ya cuenta de algunos detalles interesantes de esta ley, la iremos desgranando, pero en términos generales, Tomás, y ya no lo dirá usted, me parece que una de las reformas interesantes es la disminución que se hizo en cuanto al número de firmas que se estaba pidiendo a los ciudadanos para hacer uso de algunas herramientas tan indispensables en una sociedad democrática como el plebiscito, el referéndum o la consulta popular. Así Cuéntanos. es, bueno, finalmente después de pues muchos años, hay que recordar que Jalisco fue de las primeras entidades que tuvieron una ley de participación ciudadana en 1997, pero que el elevado porcentaje de apoyos que se requerían para que se aplicaran o fueran efectivas estas figuras complicaba su acceso de las llamadas democracia o de la participación de los ciudadanos de manera directa. También el número de requisitos que contenían esas leyes, pues dificultaban este proceso. Hoy, o más bien el día de ayer, los diputados tomaron una iniciativa que presentó el gobierno del Estado y sumaron o conjuntaron algunas que ya habían presentado diversos legisladores, no solamente de esta legislatura, sino de pasadas y de distintos actores políticos. Y en ese sentido llegaron a la conclusión de que había, como así lo planteamos, primero reformar la Constitución, es decir, que estas figuras tuvieran un rango constitucional para que no queden al arbitrio o a los movimientos que cada proceso electoral se da respecto a la conformación de los propios congresos. Y eso es muy importante porque pone a Jalisco a la vanguardia en este tema. Hay 5 figuras que ya existían y, como bien lo señalas, Belén, disminuyen el número de porcentajes de apoyo. Espero que en las leyes secundarias se reduzcan los requisitos y se crean nuevas figuras, que tienen gran relevancia, insisto, que ponen a Jalisco como número 1 en el involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos, ¿no? A ver, subsecretario, ¿cuáles son las que ya estaban y cuáles son las que se integran en estas reformas? Porque a lo mejor para quienes están en temas sociales o movimientos sociales, en algunas ONGs o en la clase política o en el medio periodístico, lo sabrán, pero no la inmensa mayoría de la sociedad o de la audiencia. ¿Cuáles ya estaban y cuáles se integran? Mira, las que estaban es iniciativa popular, es decir, la posibilidad que tienen los ciudadanos que reúnan un porcentaje, quedó de 0.1% de apoyo, firmas de apoyo para presentar iniciativas al Congreso del Estado o incluso en los municipios, es decir, reglamentos o cosas que tengan que ver en los municipios. Están las figuras de referéndum y plebiscito. Referéndum es para derogar las leyes que aprueba el Congreso o los municipios sus respectivos reglamentos. También se disminuyen estos porcentajes. El plebiscito son para decisiones administrativas que toman las autoridades para ver si continúan con esa implementación o con su construcción. El tema de gobierno abierto, que si bien la Constitución ya mencionaba de rendición de cuentas, pero quedó con la palabra, con nombre y apellido, para que desde la Constitución se comiencen a construir leyes que tengan que ver con la rendición de cuentas y sobre todo transparentar todas las decisiones de gobierno. Es decir, sacar debajo de la mesa todas las decisiones y ponerlas a la vista de todos los ciudadanos para que a partir de allí el concepto se vaya generando y empecemos a eliminar la corrupción que tanto nos aqueja en ese sentido. Y se crean nuevas figuras como la revocación de mandato. Es decir, hoy día la posibilidad, a partir de que se apruebe ya por los cabildos y sea publicada esta reforma, los ciudadanos podrán deshacerse de malos gobernantes de manera anticipada. Decirlo claro,
Hoy ya las personas, cuando llegan los procesos electorales, elegimos a los representantes populares por 6 o 3 años. Hoy, después de su primer mitad y reuniendo un 5% de firmas, podrán solicitar a la autoridad de la lista nominal, así es, podrán solicitar ante la autoridad electoral un proceso revocatorio pasado su primer mitad. Y durante solamente 120 días tendremos los ciudadanos esa posibilidad para que el instituto convoque un proceso revocatorio y en él deban de participar el mismo número de ciudadanos que fue a votar en la elección que se trate, y también se puso ese candado para que sea realmente para malos gobernantes y no sea producto de vaivenes partidistas, digámoslo así. Tendrá que participar uno más de los ciudadanos que le otorgamos el voto a la autoridad legítimamente electa en los procesos electivos. También hay una figura muy importante que es ratificación constitucional, es decir, es un equilibrio entre poderes a una reforma constitucional que sea aprobada por el Congreso y validada por los ayuntamientos. ¿Podrá el gobernador o el 50% de los diputados o el 50% de los municipios ponerla a consulta de los ciudadanos para que permanezca o se retire esa reforma constitucional? Y eso hace, Belén, Josefina, que los ciudadanos al final determinemos sobre las leyes que aprueban nuestras autoridades, decidir si permanecen y despoliticemos, o mejor dicho, despartidicemos discusiones, porque pareciera hoy que ya la Suprema Corte está tomando la facultad legislativa, cuando vemos que los congresos, tanto a nivel federal o local, en los estados, no le entran a los temas que son de interés público y que son pues ya realidades y que tiene que ver con derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ese es una de las más importantes. Cabildos abiertos. Nosotros consideramos que la primer célula que tiene el ciudadano cercana a sus autoridades son los ayuntamientos, y allí va a quedar mínimo 6 sesiones van a estar destinadas para abrirlas a las juntas vecinales, a las asociaciones de vecinos, a los grupos barriales, a grupos organizados, para poder presentar puntos de acuerdo para que sean discutidos y analizados por los cabildos en los ayuntamientos y que tengan una respuesta. Es decir, no necesariamente tiene que haber una postura positiva, sino que se analicen, y es así como creemos que vamos a generar una cultura de asociacionismo en las colonias, en los barrios, para que sea directamente con la autoridad municipal que intervengan y no necesariamente a través de los propios regidores. Y eso puede ayudar a oxigenar nuestra democracia e invitar e incentivar la participación activa de los ciudadanos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, otra es las juntas vecinales, se les da formalidad, es decir, para que comiencen los ciudadanos a involucrarse en los asuntos a través de sus asociaciones vecinales, y estos a su vez tengan un contacto y eliminar o ir disminuyendo la brecha que existe entre la autoridad y los ciudadanos, ¿no? Claro, y la figura del presupuesto participativo. Y bueno, esa yo la quería dejar al último porque la figura de presupuestos participativos, se han hecho diversos ejercicios por distintas autoridades municipales. Hemos visto ejercicios que se han realizado en Tlajomulco, en Guadalajara, Tlaquepaque, en algunos municipios al interior de la República. Hoy mismo el gobierno del estado está trabajando un proyecto se destinaron recursos para proyectos de presupuestos participativos. Sin embargo, el presupuesto participativo, ahora que está elevado a rango constitucional, viene a pedir o a involucrar a los ciudadanos, no solo para que decidan qué tipo de obras o hacia dónde destinar los recursos, sino desde la construcción misma del presupuesto. Va a ser obligación de las autoridades invitar a los ciudadanos, a las asociaciones de profesionistas, de la sociedad civil, a construir el presupuesto. Decir, en términos muy prácticos, señores, hay 100 pesos,
dónde los quieren que los invirtamos para obra pública. Los 100 pesos no nos ajusta para resolver todos los problemas en estos años, o estas son las prioridades. Construyámoslo, consolidémoslo y posteriormente démosle seguimiento con otra figura que se incorpora a la Constitución, que se llama Contralorías Sociales. Es decir, se aprobó una obra, una avenida. Ahora fiscalizarlo. Se aprueba que esa sea la obra, y si se dijo que fuera de 10 centímetros de espesor, pues habrá un grupo de ciudadanos, incluso colegios, profesionistas, que van a estar midiendo y revisando, no por la autoridad, sino por ciudadanos externos que van a estar vigilando estos proyectos que se aprueban. Y creo que es una de las figuras que se ha venido modificando y que se ha venido utilizando en diversos municipios, lo que hace que la gente se empiece a familiarizar con el tema, ¿no? Tomás, una precisión respecto a la revocación de mandato. Ya explicabas cuál va a ser el procedimiento y qué porcentaje de firmas se requieren. Sin embargo, si la mayoría, y más allá del padrón que votó a ese gobernante, decide que se vaya, ¿es así? Es decir, ¿es una decisión definitiva la del ciudadano, o digamos que el funcionario o el gobernante en turno podrá decidir si se va o no? No, si participa el mismo número de ciudadanos que acudieron a las urnas, y de ellos uno más de los que le otorgó el mandato, inmediatamente se procede a revocarle el mandato, y se procederá con base a lo que establece la ley. Entrará su suplente en caso de que sean presidentes municipales, igual en el caso de que sean diputados, o en el caso de gobernador, será el Congreso el que designe al gobernador sustituto, si es que se decide por mayoría la revocación. ¿Qué es lo que se pretende cuidar? Que sobre la base del artículo 39 de que el pueblo puede en todo momento modificar su forma de gobierno, pues también sobre esa base quien puso tiene todo el derecho a retirarle el mandato. En las leyes secundarias se establecerán cuáles son esas causales por las cuales se puede solicitar la revocación. Nosotros no nos quisimos ir hasta allá, preferimos que en las leyes secundarias, derivado de la discusión a través de foros que realizó ya el Congreso, puedan establecerse las causas. Hay países que tienen desde la pérdida de confianza, desde que se apartaron de sus postulados ideológicos, por violaciones a la Constitución, a los derechos humanos. Es decir, esa discusión y ese análisis se tendrá que poner de manera muy clara en las leyes secundarias, para que quede muy claro cuándo procede un proceso revocatorio. Por último, subsecretario, porque se nos agotó el tiempo. Políticamente correcto, dirían algunos, esto es un gran avance. Jalisco es vanguardia, porque se le está dando más poder a la sociedad. Pero también he escuchado otras voces que están señalando, y que incluso voces del pasado y actuales, si en el momento de ir a las urnas se eligió por diversos poderes, y se les eligió y se les paga muy bien, ¿por qué seguirles haciendo la chamba cuando en diversos foros se les ha dicho qué hacer? Aquí se dio un ejemplo de que algunas obras, digo, ¿quién no ha escuchado de, por ejemplo, ni un bache en la ciudad, no? Por señalar algo. ¿No sería contraproducente, o cuál es el punto de vista del subsecretario, si ya se le dio el poder al político o a la clase política, si ya se le dijo qué quiere, ¿por qué regresarle la tarea al ciudadano? Esa es una cuestión muy importante, Josefina. Hay decisiones que le corresponden a la autoridad, y para ello en los procesos electorales se dice, de todas estas opciones que me presentaron, decido por mayoría que sea él quien encabece los trabajos. Y sobre ese mandato que se le da originalmente, él tendrá que tomar una serie de decisiones para poder responder, en principio, lo que ofertó y las mejores decisiones. Sin embargo, hemos visto que en el camino se han desviado muchos de los autoridades con base en lo que nos han propuesto. Pero habría castigo en ese camino, y ¿no? en ese castigo, o sea, cumpliendo leyes y reglamentos, pues, haciendo valer leyes. En principio sería en un proceso revocatorio quitarle el mandato. Y ya, si derivado de esa revocación
se cometieron actos donde hubo actos de corrupción, hubo violaciones a la Constitución, ese es otra cuerda que va a caminar por separado, y si hay una responsabilidad civil, penal, tendrá que resolver o tendrá que atenderle el funcionario en comento. Se ha discutido que es la misma figura que juicio político. Sí, nomás lo que pasa es que el juicio político no ha sido operante porque siempre cae en los diputados, siempre cae en un personaje que tiene también, que son de su mismo partido, y eso ha traducido en que no se haga efectiva la figura. Y hoy, con esto de revocación de mandato, digámoslo así, es un juicio que los ciudadanos le hacemos a nuestros gobernantes que elegimos, ¿no? Pues se nos agotó el tiempo, pero da para mucho. Da para muchísimo más para seguir con esta charla, ya sea en Señal Informativa o en algunos otros programas de Radio Universidad de Guadalajara o Canal 44, para seguir desmenuzando, porque hay mucho que hablar. Por lo pronto, pues tiempo al tiempo. Vamos a ver si esto funciona para bien de todos los jaliscienses, todas y todos los jaliscienses. Su secretario, muchas gracias. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias, Belén, gracias por la invitación. Una brevísima pausa, regresamos en 2 minutos.